Bueno, el siguiente video es con el fin de explicar el conflicto de Israel-Palestina. Mi grupo está conformado por Danuska Gutiérrez, Ketty Montes, Solución de Calderón Barreto y mi persona nombre David Durán Acevedo. Todos somos egresados de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Actualmente estamos realizando el diploma de Derecho Público y en esta ocasión estamos desarrollando este módulo de Derecho Internacional y Derechos Fundamentales. El tema a desarrollar es el conflicto de Israel y Palestina y para esto responderemos tres preguntas. Primero, narraremos brevemente y jurídicamente los hechos del conflicto, identificaremos los estados involucrados y por último, a la luz de la resolución 2625 de 1970, cuáles principios se violaron y cuáles se incumplieron. Bueno, primero, narraré los hechos del conflicto. Bueno, este conflicto se debe a problemas de religión y de territorio. Primero, los israelitas, los cuales son judíos, y el pueblo palestino, los cuales ellos son musulmanes. Ellos reclaman el derecho histórico sobre la tierra de Israel. Los israelitas dicen que son descendientes de antiguos hebreos y que Israel es su tierra prometida, mientras que Palestina se considera descendiente directa de los filisteos y es un pueblo que lleva habitando la zona más de 3000 años y por eso este territorio, según ellos, les corresponde. Pero Israel, bajo el principio del sionismo, buscó ser reconocido como Estado y este movimiento político impulsó, por así decirlo, la migración entre 1882 y 1903, la cual se produjo la primera gran migración a Palestina y según ellos a su antiguo reino de Israel. De hecho, entre 1885 el 10% de la población palestina eran judíos, siendo ellos puro, por así decirlo, población migrante. Eran judíos que emigraron a Palestina. Pero tras la Primera Guerra Mundial, Reino Unido tomó el control de Palestina y por eso la migración de los judíos a Palestina aumentaron en 1936, ya no siendo el 10% de la población, sino el 28%. Esto trajo graves consecuencias eh, porque se da el primer ataque árabe, o sea, de los palestinos, a posiciones o territorios que eran de migrantes en Palestina, que fue la matanza de Hebrón, que en esta matanza los hebreos o los palestinos mataron a los judíos que se encontraban en Palestina, precisamente cerca de la tierra de Israel y sus alrededores. Esto obligó a que los israelitas crearan su propia fuerza de defensa, los israelitas que emigraron a Palestina. Y también otros emigraron, se fueron de Palestina debido a esta matanza. Pero esto no cambió mucho porque debido a la Segunda Guerra Mundial, el holocausto de los judíos y la matanza que hubo en gran manera, esto produjo que muchos judíos migraran a Palestina y en 1946 hubo un atentado de estos grupos que migraron a Palestina dentro, dentro del territorio palestino, que fue un ataque a un hotel de comandancia británica, la cual causó 92 muertes y debido a esto Reino Unido se cansó de la violencia, de esos conflictos y decidió retirarse de Palestina el año siguiente. En ese momento la recién creada ONU creó un plan con el fin de acabar este conflicto, dándolo a los árabes, los cuales son el pueblo de Palestina, y los judíos, que son del pueblo de Israel, extensiones similares de tierra, para evitar el conflicto entre estos pueblos, como ya había dicho. Pero el 14 de mayo de 1948, Israel fue proclamado Estado. Y debido a esto, y como fue otorgado este, eh, en esa división de tierra, cierto porcentaje, por así decirlo, o tamaño, aumentó el tamaño de Israel, esto produjo que abolieran leyes antimigratorias británicas que pedían la entrada legal de judíos a Palestina. ¿Y qué hicieron los árabes? 2 días después de la independencia de Israel, los árabes crearon, o los palestinos, crearon la Liga Árabe, compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí, Transjordania,
declarando la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados y formaron la llamada Fuerza de Defensa de Israel. No perdieron la guerra, sino que aumentó el 23% de su territorio. Por esta razón, 711.000 personas árabes fueron privadas de sus hogares en la zona controlada por Israel, la zona que tomó posición Israel, la nueva zona, y ahí se encontraron árabes que hacían parte de los árabes, los cuales eran palestinos, y se encontraron privados, eh, por así decirlo. Por otra parte, los judíos quedaron en territorio árabe, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron expulsados, muchas veces asesinados, y expulsaron incluso algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. Y en 1956, Egipto nacionaliza el canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía, al puerto israelí. El movimiento Egipto, este movimiento que lo hizo Egipto, de una vez el pueblo de Israel, reaccionó a esto porque ellos tenían unos aliados que eran los franceses y el Reino Unido. Ellos invaden la península del Sinaí, arrasando con el ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel que se retirara a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al canal de Suez, lo que protegieron a Israel de incursiones terroristas por mucho tiempo. Pero en 1969 la ONU se retiró de este canal de Suez, y Egipto, otra vez, Siria, Irán, Jordania prepararon sus ejércitos para un nuevo ataque. Pero estos 4 países árabes no pudieron ganarle la tierra, no pudieron ganar la guerra a Israel, y Israel otra vez vuelve a ocupar la península de Sinaí de nuevo. Buenas, doctora. Mi nombre es Daniela Gutiérrez Ordogoitia. Hago parte de este grupo y vengo a darle continuidad a lo que mencionaba mi compañero Elmer anteriormente. Entonces, para entrar un poco en el tema, podemos empezar diciendo que para el año 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría, la superpotencia tomaron partes, pues Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con más dificultades que la anterior guerra. Israel cedió en las negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel siendo el primer país árabe en hacerlo. Para el 1982, Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en su pueblo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el 2000. Y en el 2006, la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah. Ahora bien, tenemos el Estado de Israel, un Estado fuerte económicamente, súper desarrollado y muy, pero muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se ha ido creando en pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel desde su independencia ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible, desde restricciones de movimiento, acceso al agua, restricción y marginación. Estas son algunas armas contra los palestinos. Y si es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra, pues para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin mucho éxito. Además, Israel le va comiendo poco a poco a Palestina. ¿Y esto cómo lo hace? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido poco a poco hasta hoy en día colonizando y sembrando de judíos del suelo palestino. Cabe resaltar que esto es ilegal, súper ilegal, no se puede y lo prohíbe el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en el campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en el 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí,
cuyas imágenes dieron vuelta al mundo entero al ver cómo los niños y los adolescentes lanzaban piedra a los tanques israelíes, que estos respondían con fuego. Fue aquí cuando los hermanos musulmanes crearon Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina. Hasta entonces de la OLP, una organización con menos principios religiosos, que de hecho en el 1988 se produjo la Declaración de Independencia de Palestina por la OLP, sin que casi ningún país con peso en la ONU reconociese. El presidente de esta organización era Yasser Arafat, que acabada la intifada del 1993, reconoció al Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro de Israel. En respuesta a esta carta, Israel reconoció a la OLP como legítimo presidente del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en la Cisjordania. Sin embargo, esto de la paz no parecía ir en esta zona y nadie quedó contento con esto de los acuerdos. Entonces la violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en el suelo palestino. Esta situación tocó techo en el 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera, y donde abundaron los atentados suicidas con todo lo que olía a Israel. Y como de esperarse, Israel no se quedó de brazos cruzados y respondió con más y más represión. Durante esta intifada murió el indiscutible líder palestino Yasser Arafat, lo que entre otras cosas puso el ascenso de Hamas dentro de la comunidad palestina, radicando pues así más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes en la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, Hamas se hizo fuerte en la Franja de Gaza. En Israel se construyó un muro para aislarla económicamente y de paso permitir que Hamas hiciera con más armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza son constantes. Aunque desde la franja se lanzan cohetes contra las posiciones israelíes, la situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras palestinas y haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más y más y más territorio. Por su parte, los palestinos cada vez más radicados llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. Y pues como en la actualidad vemos, este conflicto no parece tener fin y las posiciones están bastante lejos de reconciliarse. Anteriormente narrado, los estados involucrados directamente son el Estado de Palestina y el Estado de Israel, y indirectamente los pueblos árabes, los cuales apoyaron a Palestina en la creación de la Liga Árabe, que estos fueron Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí, y por parte de Israel apoyo de Reino Unido y Francia. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Kelly Paula Montes Barrera. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de los principios que no se han tenido en cuenta, los principios que han sido vulnerados en el marco de esta guerra, que a su vez han sido violatorios de derechos fundamentales de las personas, de los territorios, y que vamos a ver un poco cuáles han sido esas acciones, cuáles han sido esos momentos históricos en los que podemos decir, aquí no se tuvo en cuenta este principio. Vamos a hablar primero del principio que habla que los estados deberán abstenerse de usar la fuerza, de usar la amenaza en contra de la integridad territorial o de la independencia política de cualquier estado.
vemos que han sido muchos momentos en los que se ha violado este principio, pero vamos a hablar un poco cuando hubo la incorporación del último imperio romano independiente de los judíos de Herodes, donde Titón arremetió contra Jerusalén en el año 70, en donde los judíos se levantan en rebelión en los tiempos de Adriano, y se dice que entre los años 132 y 135, donde como resultado terminaron dando muerte a sus líderes, donde como resultado terminaron exiliando al resto de los judíos. Vemos claramente que existe violación de este principio porque no se tuvo en cuenta que usaron esa fuerza que tuvieron sobre este pueblo para exiliarlos, para matar a sus líderes. Asimismo, se dice que en la guerra de las Cántabras, en el año 19 a.C., cuando Octavio hizo deportar a todos los judíos que se habían levantado. Desde ese momento se dice que se está usando la fuerza en contra de estos pueblos, exiliándolos, dándoles muerte. Entonces vemos una clara violación en este punto de este principio. De igual forma vemos cómo los judíos en tierras cristianas tenían unos tratos fuertes, eran expulsados, conociéndose estas expulsiones como los pogromos. Fueron expulsados los judíos de Francia en el siglo XII y luego en el siglo XIV. Fueron expulsados de Inglaterra en el siglo XIII, fueron expulsados de Alemania en el siglo XIV. Entonces vemos claramente cómo esto es una violación a un principio que nos dice que las controversias deben ser resueltas de una forma pacífica, sin recurrir a la fuerza, que las controversias deben ser resueltas entre los estados de una forma pacífica, para evitar que se ponga de pronto en peligro la paz, para evitar que se ponga en peligro la justicia y la seguridad de estos estados. Seguimos analizando los hechos y vemos la inmigración judía a Palestina, aceleradas por la Alemania nazi, donde no solamente buscaban frenar la inmigración, sino expulsar también a los británicos y a los judíos. Esto desencadenó también muertes de británicos, de musulmanes, de palestinos. Transcurre el tiempo y se crea la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Aún así seguían los ataques tanto de Israel como de Palestina, y es cuando Israel le declara la guerra a los aliados de Palestina. Dicha guerra se conoce como la Guerra de los 6 días. Insistimos en que la violación de estos principios sigue enfatizándose en la utilización de la fuerza, en la utilización de la imposición, de la amenaza. En 1970, el ejército jordano decide expulsar a la OLP y este termina finalmente en el Líbano, y fue allí cuando se agudizó, cuando los ataques se agudizaron, y el caso más conocido es cuando se asesinan varios atletas israelíes en Múnich en 1972. Vulneraciones a derechos fundamentales, vulneraciones a los principios rectores que nos trae esta resolución. También en el Líbano en 1985. En 1987 hubo una revuelta donde los palestinos protestaban contra el trato que estaban recibiendo por parte de las autoridades israelíes, y aquí se conoce que se inició la primera intifada, y claramente a través de la historia hemos visto esta vulneración de derechos. Por eso hemos querido traer a relucir dónde podemos enfocar o dónde podemos enfatizar un poco que se haya visto estas vulneraciones, que se haya visto estas imposiciones de fuerza sobre los demás estados, donde están violando la integridad de ellos, donde están violando la integridad de ellos, donde están violando su autonomía como estados. Buenas tardes, compañeros y docentes. Yo les vengo a hablar sobre la resolución 2625 del año 1900 de la Organización de las Naciones Unidas, referente al punto G, el punto D, al punto D, que hace referencia a la obligación de los estados de cooperar de manera entre sí de conformidad a lo que establece la Carta. Bueno, si nos damos cuenta, el conflicto de Israel y Palestina ha sido un conflicto que ha vituperado tanto a la población de los territorios como a las demás naciones. Vemos cómo tanto los estados actores del conflicto, en este caso Israel y Palestina, no han actuado de una manera eficaz
para lograr una cooperación internacional, para lograr un acuerdo fundamental para actuar de una manera mejor posible para evitar un conflicto. Vemos como naciones como la Liga de Repúblicas Árabes Unidas, que hace parte pues, las poblaciones de Irán, Irak, Egipto, Arabia Saudita, el Líbano, Omán, todos esos países árabes han actuado de una manera negativa y no han logrado pues que tanto Israel y Palestina tengan una cooperación para evitar un conflicto que tiene más de 72 años, que fue desde la creación del Estado de Israel. Ahora también vemos la actitud negativa de Francia e Inglaterra, de que estos pues han apoyado a Israel, pero no solamente los involucrados son los actores que han estado como aliados con estos dos estados vinculantes al conflicto, en este caso Israel y Palestina, sino que no se ha logrado la cooperación eficaz y necesaria para seguir vinculándose a un conflicto que genera muchas pérdidas para la población mundial, en este caso para estos dos territorios. Nos vamos al punto E, que habla sobre la igualdad de derechos y la libre autodeterminación de los pueblos. Vemos cómo este principio ha sido vulnerado por las naciones involucradas en estos dos países que históricamente siempre han estado en conflicto y han estado de una manera sistemática, que ambas se han violado sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, los tratados de derecho internacional público, los tratados de derechos humanos, los tratados de internacional humanitario. Entonces vemos cómo estos dos estados y las demás naciones pues no han actuado de una manera pacífica y no han actuado lo que establece no solamente esta resolución, sino también la Carta de las Naciones Unidas, que se rige la libre autodeterminación de los pueblos como eje fundamental para los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, pues los pactos de derechos civiles y políticos y pactos de derechos económicos, sociales y culturales hablan sobre este principio, y vemos cómo todos estos tratados internacionales de derechos humanos, de derecho internacional público, han sido vulnerados tanto por Israel y Palestina, que no han actuado de una manera pacífica para tratar de solucionar este daño que perjudica a la población y a las personas que son sujetos de especial protección constitucional en el marco de un Estado y en el marco de un conflicto armado. Entonces vemos cómo esto, pues la verdad, se sale de las manos y violenta los derechos fundamentales. Encontramos también el principio de la igualdad soberana. Este principio de la igualdad soberana pues es un principio muy importante en lo relacionado con el derecho internacional público. Vemos cómo naciones han sido minuscluidas de algunas organizaciones de estados. En este caso, en algún tiempo las Naciones Unidas discriminó la no aceptación de Palestina como Estado, sabiendo de que Palestina, cuando se creó el Estado de Israel en mayo del 48, se buscaba pues una nación para hebreos y para palestinos, y vemos cómo Israel ha ido incrementando el territorio gracias pues al conflicto que se ha vivido entre esta nación y Palestina, y cómo ambos han incumplido los tratados de derecho internacional público y los tratados de paz que se han querido implementar en este espacio geográfico. Entonces vemos cómo no cumplen pues con la igualdad soberana, sabiendo de que todo Estado es igual en el marco de un reconocimiento internacional, en el marco de una protección, en el marco de una sociedad globalizada. Vemos cómo estos estados, la verdad, no solamente Israel y Palestina, sino otros, desconocen pues que todo estado es importante para otros, no solamente por el reconocimiento internacional, sino las implicaciones legales y jurídicas que se requiere para que un estado sea reconocido como estado. En este caso, Palestina pues últimamente ha obtenido un reconocimiento internacional por parte de algunos estados
que hacemos parte de la Organización de las Naciones Unidas, y vemos que eso trae una implicación. Bueno, ahí se está aplicando la igualdad soberana. Bueno, y en cuanto al último ítem del de la resolución de las Naciones Unidas, en cuanto al último ítem de la resolución de las Naciones Unidas, la 2625 de 1970, vemos pues el último que hace referencia a la buena fe y las obligaciones que tienen estos estados pues al momento de ser parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y vemos como naciones como Israel y Palestina pues han incumplido todo lo acordado cuando se han adherido pues a estos pactos, del pacto a la Carta de las Naciones Unidas, cuando aceptaron ser parte de esta organización, cuando cada estado aplicó la reserva y aplicó el tratado de derecho internacional de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos civiles y políticos, pues vemos que estos principios han sido vulnerados. Todos los protocolos internacionales que hablan sobre el derecho a la guerra, y vemos como todas las naciones pues implicadas en el conflicto, el caso de la Liga de Repúblicas Árabes, el caso de Gran Bretaña y Francia, pues han incumplido un principio muy básico de derecho internacional público y los derechos humanos y el del derecho internacional humanitario, que aparece en cada preámbulo, haciendo referencia a la libre autodeterminación de los pueblos como eje fundamental de un principio para garantizar la paz y asegurar la convivencia pacífica y la seguridad internacional. Vemos que estos estados han desconocido todo lo que se ha logrado en los últimos años, donde se ha aumentado la violencia, donde se ha aumentado el crimen organizado, donde se ha incrementado la violación sistemática de derechos humanos hacia las personas, hacia los habitantes de la nación, de estas dos naciones, hacia los sujetos de especial protección constitucional. Hay que hacer una crítica para ver cuántas mujeres han sido violadas por parte de estos ejércitos de cada estado, cuántos niños han sido violados, cuántas personas han pasado necesidad.